El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da fruto bueno, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán». Palabra del Señor. Jesucristo pone ejemplos cotidianos, ejemplo de realidades que sus conciudadanos, el entorno en el que Él vive, son totalmente conocidos. Y yo creo que también nosotros, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, muy fácil es el que nos pone hoy. Los árboles buenos dan frutos buenos, los árboles malos dan frutos malos. Y esto lo dice para avisarnos de esos falsos profetas que muchas veces tenemos cerquita y que intentan desviarnos de la verdad. No es solamente en la época de Jesucristo que sucede esto. También hoy hay muchos que bajo capa de intentan desviarnos de Dios. Y los vemos y los observamos pues a nivel social, a nivel político, a nivel ideológico, cómo se nos van metiendo muchas ideas, muchas ideologías, muchas formas de pensamiento que nada tienen que ver con Dios, ni con la palabra de Dios, y que incluso nosotros, católicos, hemos comprado. Y nos parece que está muy bien, sin contrastar realmente qué es lo que el Señor dice de todas estas cosas. Nos venden bondades, valores, que realmente ni son bondades ni son valores. Hace tiempo vino un cardenal aquí a México. Yo entonces vivía en España, un cardenal español, Monseñor Cañizares. Y me llamó mucho la atención porque la comunidad nuestra la había invitado y dio una conferencia en un salón de actos de un colegio. Este obispo este cardenal había sido, en mi tierra, en Ávila, había sido obispo y también encargado de universidades y colegios a nivel de iglesia. Era un gran pedagogo, bueno, es todavía, porque todavía vive Monseñor Cañizares. Y la conferencia que dio estuvo hablando de cómo educar a los hijos. Y educarles desde la fe y educarles pues realmente con verdaderos principios. Fue muy curioso porque a la hora de plantear preguntas hubo una persona que levanta la mano y pregunta: «Monseñor, usted nos ha hablado de lo importante que es pues educar en valores». Y Monseñor, cuando da la respuesta, dice: «No sé si se ha dado cuenta, pero en ningún momento he pronunciado la palabra valores. Esta es la conclusión que usted ha sacado. Usted ha sacado de conclusión que yo he dicho que hay que educar en valores. Y sin embargo, no he pronunciado esa palabra y además lo he hecho con toda intención». ¿Y saben por qué? Nos decía Monseñor Cañizares, porque actualmente nos están hablando de valores que son contravalores. Y nos está hablando cualquier persona de educar en valores cuando los principios que están dando
no son valores. Nos están hablando de unos principios equivocados. La escuela no tiene que educar en valores. Más aún, cuando hoy la sociedad nos impone unos valores que son antivalores. Y ponía ejemplos muy claros. Nos hablan de un valor, la libertad, pero es que resulta que están hablando de una libertad falsa que se ha convertido en libertinaje. Por tanto, no puedo hablar de valores cuando me están falseando los valores. ¿Saben? Hay que educar en el único valor que merece la pena. ¿Y saben cuál es ese valor? Ese valor tiene nombre y se llama Jesucristo. Esta es la educación que tenemos que dar a Jesucristo en nuestra vida. Porque si le das a Jesucristo, le vas a dar un estilo concreto de vida que se ajusta justamente a lo que Jesucristo pide y quiere, a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia. Muchos son los falsos profetas que también hoy, bajo capa de derechos humanos, bajo capa de valores, bajo capa de libertad y otras muchas cosas, nos venden cosas que van incluso en contra del mismo Dios, del derecho, de la moral. Es más, nos están poniendo incluso o imponiendo leyes que son inmorales. Y yo creo que en mente de todos está algunas de las leyes que se están imponiendo en el mundo, como es el aborto, el derecho al aborto. Es legal, en muchos países es legal, pero es inmoral porque no se deja de matar a una criatura en el seno de su madre. Por mucho que tratemos de justificarlo bajo que la mujer puede decidir o puede hacer con su cuerpo lo que quiera, que haga con su cuerpo lo que quiera, pero no con el del niño, que es diferente a su cuerpo. Bajo mucho que nos quieran vender libertades, derechos que no lo son, volvemos a tener profetas con falsos mensajes, con falsos derechos, y no lo estamos tragando, queridos hermanos. Es un problema. Tenemos el problema de la eutanasia en tantos países. El derecho a decidir qué tipo de muerte quiero, la muerte dulce, la muerte digna. O sea, quiere decir que aquel que no decide morir, quitarse la vida, no muere dignamente. ¿Cómo qué? Antivalores, antiderechos, o sea, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es la verdad. Estos falsos profetas se están instalando y se han instalado en nuestra sociedad. Por eso el Señor con toda claridad advierte, cuidado con los falsos profetas. Van con piel de oveja, pero son lobos que están destruyendo realmente al hombre y quieren destruir también a la Iglesia. Quieren destruir también la presencia de Dios entre nosotros. Y el Señor nos dice con claridad, por sus frutos los conoceréis. Ojalá, queridos hermanos, despertemos. Y no me refiero a ser las 8 de la mañana, ¿verdad? Ojalá despertemos a esta realidad que significa valorar lo que Cristo dice y vivirlo conforme Él quiere. Y no bajo falsos profetas que nos predican bajo capa de derechos lo que no es ni debe ser conforme a nuestra ley, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir. Vamos a pedirle a San José, al que estamos poniendo como intercesor, él que se ajustó en todo momento a la verdad, aunque le costó admitir esa verdad, porque tuvo que ajustarse a los planes de Dios, que no entraban en sus planes. Él que supo decir sí a la voluntad de Dios, nos enseña a descubrir la verdad y a llevarla a cabo. No nos dejemos engañar con falsos derechos por falsos profetas que no buscan realmente a Dios ni llevarnos a Dios.